Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. La pregunta es muy puntual. ¿Qué hace usted con su dinero? ¿Lo tiene guardado en el banco como para disponer de él en el momento en que lo requiera? ¿Lo guarda en algún lugar de su casa como para sentirse más seguro porque usted tiene el control? ¿O busca alternativas de cómo poder sacar la mayor utilidad, el mejor provecho, los mejores dividendos de su dinero? Vean ustedes aquí el tema. Primeros pasos en el mundo de las inversiones. A veces creemos que las inversiones son exclusivamente de aquellas personas más acaudaladas en nuestro país, aquellos que manejan muchas cantidades de dinero. ¿Pero es así realmente? Vamos a ver qué nos dice nuestra especialista del día de hoy. Ya la conocen ustedes, licenciada en Economía, directora de El Recurso de Éxito. ¿Quién? Pues nuestra querida Andrea Danae Pérez, a quien saludamos y le damos la bienvenida en esta noche. Querida Andy, ¿cómo estás? Muy bien, Abel, encantada de estar otra vez con todos ustedes en esta maravillosa noche, contenta de poderles compartir un poquito más sobre este tema, ¿no? De los primeros pasos en el mundo de las inversiones, que como bien dijiste, a veces parece que es algo lejano, pero la realidad es que está al alcance de todos los bolsillos. Si por ahí tenemos un dinerito guardado, como bien lo dijiste, es el momento de darnos cuenta que le podemos sacar mucho jugo. Lo que te quería comentar es de que nosotros, digamos, vamos a la universidad, pero la universidad no nos enseña cómo ser felices, digamos, eso lo tenemos que encontrar en otras áreas. Y en esto de las inversiones, en esto de lo que tú has insistido siempre, la educación financiera, esto es también una cultura que debe de ser parte de nosotros, porque en la medida en que nosotros podamos tener acceso a buena información, en esa medida podremos administrar mejor nuestros recursos, Andy. Así es, hablando mucho del tema de equilibrio en general en nuestra vida, yo les pongo muchísimo énfasis en que una vez que equilibremos nuestras finanzas, la parte emocional y la parte mental se va a equilibrar de manera inmediata, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quitarnos de todas estas preocupaciones nos va a dar la oportunidad de acceder a mejores oportunidades. Entonces, cuando yo hablo de equilibrio en las finanzas, estoy hablando de que tú ya puedes estar completamente listo para invertir o lista para invertir cuando conociste ya tus ingresos, ya controlas tus gastos, ya pagaste tus deudas, creaste el fondo de emergencia y todavía te queda una cantidad de dinero ahorrada disponible para hacerla crecer. Tienes ganas de hacer algo con esa cantidad de dinero que tienes ahorrada, y guardarla bajo el colchón no será lo más recomendable, porque dinero que no genera dinero está perdiendo su valor. Entonces, esos serían como los primeros pasos: entender si ya cumplo con todos estos 5 requisitos para poder brincar al mundo de las inversiones. Va a ser lo primero. Muy bien, pero también es importante lo que nos traes acá, que debemos conocer pues el verdadero significado de lo que es la inversión. Así es, a ver, invertir no es ir y poner un negocio, el que se me ocurrió ahí nada más a ojo de buen cubero, ¿no? En realidad, invertir es poner una cantidad de dinero que tengo ahorrado en una estrategia que me va a generar rendimientos. ¿Qué son los rendimientos? Ganancias. ¿En qué? En un periodo de tiempo definido. Entonces, vamos a ir conociendo poco a poco cuáles son también los beneficios que tiene invertir. Y de los beneficios más importantes que yo les repito cuando quieren entrar al mundo de las inversiones es: vas a construir un patrimonio.
vas a mejorar tu calidad de vida, vas a disponer de recursos para aprovechar oportunidades y también lograr sueños y metas que poco a poco vamos a ir estableciendo en el periodo de tiempo. Y ahí es donde entra la parte importante de empezar a comprender, Abel, los plazos que tienen las inversiones. Y aquí podríamos elegir hablar de inversiones a corto plazo, que significa hacerlo en un periodo menor a un año, inversiones a mediano plazo, que estamos hablando de 1 a 3 años, e inversiones a largo plazo, que estamos hablando de dejar mi dinero ahí en esa inversión por más de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que nos determina cuáles de nuestras inversiones van en el corto y en el mediano y en el largo plazo, Andy? Súper importante, dependen, Abel, del objetivo de tu inversión. Es decir, el objetivo, por ejemplo, puede ser ahorrar para mi vejez. Otro objetivo puede ser comprarme un vehículo, otro va a ser darme un viaje a Cancún, por decirlo así, o darme un viaje a París, qué sé yo. Y entonces ahí vamos a decir, bueno, ¿cuánto tiempo necesito o cuánto tiempo puedo esperar antes de obtener estos resultados? Y ahí puede ser meses, años, y por eso establecemos corto, mediano o largo plazo. Y también se ve involucrado el conocimiento que yo tengo en los instrumentos de inversión que voy a elegir para lograr ese objetivo. La paciencia es clave en el tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a poder obtener rendimientos o ganancias, como ya lo mencionábamos anteriormente. Uh-huh. Algo también que es importantísimo acá, dice, comprende el concepto de riesgo. ¿Por qué, Andy? Pues justamente el riesgo, Abel, en materia de inversiones, se va a definir como esa variable que puede existir entre la rentabilidad o la ganancia que yo espero en mi inversión y la parte de entender que justamente hay una posibilidad de que el tiempo y el futuro que desconocemos puedan jugar en nuestra contra. Así como puede jugar a nuestro favor, puede jugar en nuestra contra. Y es muy, muy importante entender que hay productos o instrumentos de inversión que implican más riesgo que otros. No es lo mismo dejar mi dinero en una cuenta de inversión bancaria, en donde me da muy poquito rendimiento, muy poquitas ganancias, a meterme, por ejemplo, a invertir en la bolsa de valores y comprar acciones de ciertas empresas nacionales o internacionales. Y entonces, aquí es a donde me refiero, hay más riesgo que otros. Y entonces, estos digamos que serían los conceptos muy básicos que deberíamos de empezar a entender. Ok, no sé qué es el riesgo en materia de inversiones. Bueno, es esta variabilidad que puede existir por fenómenos que yo desconozco. Y de ahí irme a entender, bueno, ¿y qué sería la volatilidad? Que es el siguiente concepto que me gustaría compartir, que va mucho de la mano del concepto de riesgo. La volatilidad es este concepto que nos dice, bueno, una inversión es más riesgosa cuanto más volátil sea. ¿Y a qué nos referimos con la volatilidad? A los cambios que se puedan dar en el mercado que tienen relación con mi inversión. Y ahí podemos poner ejemplos para que se les haga mucho más fácil comprenderlo. Una crisis financiera, una pandemia, un atentado terrorista, un huracán, la presentación de un producto nuevo y revolucionario, como muchas compañías hacen, ¿no? Que sacan un nuevo producto cada año, ¿no? Y entonces todo el mercado se vuelve loco queriendo comprarlo. Todo esto puede provocar un cambio en esta rentabilidad o en estas ganancias que yo esperaba tener. Y puede ser hacia la alza o puede ser hacia la baja. Y a eso nos referimos con el tema de volatilidad. Entonces, volatilidad y riesgo son algo que siempre tenemos que preguntar cuando vamos a invertir nuestro dinero. ¿Qué tanto riesgo tiene? ¿Cuál es la volatilidad que implica? Y finalmente darnos cuenta que
Riesgo y volatilidad también tienen que ver con la rentabilidad o rendimientos o ganancias. De alguna manera estos conceptos se engloban en uno solo y en realidad no es más que el beneficio que yo obtengo en una inversión. ¿Y cómo lo podemos medir? Pues en un porcentaje, y obviamente vamos a ver si es positivo, lo vamos a denominar ganancia. Si es negativo, se va a llamar pérdida, ¿no? Y entonces ahí es cuando debemos de decir, bueno, yo estoy dispuesto a arriesgar mi dinero cierto periodo de tiempo por tener una ganancia o por tener algún porcentaje de pérdida, sí o no. Andy, cuando una persona se decide a invertir en estos términos de los que tú nos estás hablando, de lo que es el riesgo, la volatilidad, pero también los beneficios, las utilidades, las ganancias, digamos que entre un concepto y otro hay como un 50-50, o hay alguno como que dice, no, el concepto de los beneficios, de las ganancias, de las utilidades es mayor. En realidad, Abel, este concepto, cómo disminuimos el riesgo y cómo podemos buscar que la volatilidad no impacte mis inversiones, la fórmula es súper clara. Entender de lo que estoy haciendo. Va a ser clave, y esta es una frase de Warren Buffett que yo pues realmente la comparto muchísimo con todos los nuevos inversionistas. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y es una frase que él nos repite todo el tiempo, siendo uno de los mayores inversores y empresarios estadounidenses, donde te dice, a ver, el riesgo es que no sabes lo que vas a hacer. Si yo me meto a leer sobre el tema, a investigar, a acercarme a las personas adecuadas para comprender a qué se refiere el instrumento al que yo me voy a meter a invertir, entonces me voy a quedar mucho más tranquilo porque voy a entender lo que estoy haciendo. En realidad, el tema de las inversiones es darnos cuenta que existen instrumentos diferentes y entonces dependerá de mi perfil de inversionista, y eso se vuelve clave, en qué puedo invertir y en qué no para asumir ciertos riesgos o minimizar los riesgos. Entonces, ahí la recomendación sería entender cuál es mi perfil de inversionista y que ahorita se los puedo explicar de forma muy sencilla. A ver, vamos a hacer esto, Andy. Sí. Vamos a hacer una pausa, amigos de Cadena Sur, porque esto se está poniendo cada vez mejor. Digo, en este tema que la licenciada en Economía, Andrea Pérez, nos está desarrollando en esta noche de Carpe Diem. Primeros pasos en el mundo de las inversiones. Ya nos dijiste que es importante el conocer, el empaparnos de toda esta información que nos va a ayudar, pero también es importante conocer, como tú dices, nuestro perfil, conocer los instrumentos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en esta noche de Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en esta noche de Carpe Diem y el tema que se está desarrollando en esta noche,
primeros pasos en el mundo de las inversiones. Y está con nosotros la economista Andrea Danae Pérez. Y qué importante entonces, Andy, es como tener una radiografía de nosotros mismos y saber cómo es nuestro perfil de inversionista, porque nos hablabas de tres tipos. Así es, Abel. Conocer el perfil del inversionista es más sencillo de lo que parece. En realidad son nombres así que suenan así como perfil de inversionista y eso cómo se come. Pero hay 3 tipos. El primero es el muy conservador. Ese es un tipo de persona que no está dispuesta a asumir grandes riesgos, porque grandes riesgos implica la posibilidad de grandes pérdidas, y entonces vamos a preferir rendimientos más bajos o más pequeñitos, pero mucho más estables a lo largo del tiempo. Imagínense que van en una barca y que en vez de meterme al mar picado, yo decido meterme a una laguna. Digamos que por ahí podríamos decir, bueno, esa es una persona conservadora, ¿no? No asumo grandes riesgos para no tener grandes pérdidas, con rendimientos chiquitos, pero seguros durante el tiempo. El segundo, vamos a brincarnos al perfil arriesgado. Esta persona es aquella persona que está dispuesta a asumir un mayor nivel de riesgo y posibles pérdidas, con tal de tener la posibilidad de una rentabilidad o una ganancia más alta. ¿Qué implica pertenecer a este grupo de personas? Implica que soy una persona que quiere tener puntual conocimiento de los instrumentos a los que se va a meter. Leer sobre el mercado financiero y todo lo posible sobre las empresas, sobre los productos a los que está apostándole con su dinero. Apostándole suena una palabra de pronto como, ¿a poco se apuesta? Lo que pasa es que apostamos a que toda esta volatilidad de la que hablamos anteriormente la podamos minimizar gracias a ese conocimiento del mercado y a este estudio constante de las oportunidades que presenta el entender cómo funcionan las cosas. Y ahí en medio, entre conservador y arriesgado, en medio va a entrar el perfil del inversionista moderado. Este que decide estar exactamente en el punto intermedio entre los anteriores. En algunas ocasiones va a estar dispuesto a asumir un riesgo mayor, pero en otras no. Y entonces es justamente lo que uno tiene que decidir en relación a su edad. ¿Qué edad tengo? En relación a qué ingresos tengo, cuántos dependientes económicos tengo. ¿Es mi trabajo estable o hay riesgo de que lo pierda? Y entonces elegir en base a todos estos factores si yo soy conservador, si yo puedo darme el lujo de arriesgar un poco más y volverme inversionista arriesgado, o de plano, tal vez me convenga elegir un perfil moderado en donde a veces me voy al mar, a veces me voy a la laguna y a veces me voy al río, ¿no? Por poner como una metáfora, si pudiéramos ejemplificarlo de esta manera. Y hablando de los instrumentos, Andy, ¿cuáles son los tipos de instrumento, pero sobre todo, de acuerdo a mi perfil, cuál es el que me conviene más? Pues justamente, digamos que en el mundo de las inversiones hay varios instrumentos, pero vamos a dividirlos en 2 tipos de instrumentos con fines de simplificar el tema el día de hoy. Hay instrumentos de renta fija. Estos instrumentos van a caracterizarse porque vamos a hacer pagos previamente establecidos y vamos a conocer previamente el rendimiento o las ganancias. ¿Qué significa? Que el riesgo está completamente minimizado, la ganancia va a ser pequeña, pero entonces estamos navegando en esto, como decíamos, en la lagunita, ¿no? Lento, suavecito, pero seguro. Ejemplos de estas inversiones de renta fija, tenemos los depósitos a plazo, los bonos, los CETES, que sabemos que
Nuestro dinero va a estar ahí al momento en el que vayamos a cumplir el plazo que establecimos, ¿no? Entonces, ahí no hay pierde. Y por el otro lado vamos a brincarnos al mar que está un poquito más picadito, en donde vamos a encontrar a los instrumentos de renta variable, y su nombre ya lo dice, renta variable. Se caracteriza porque la rentabilidad o las ganancias son inciertas, no las podemos establecer ni asegurar. Existe mayor riesgo que la inversión suba o baje de precio. ¿Producto de qué? De los conceptos que ya les expliqué. La incertidumbre y la volatilidad. ¿De qué? Del mercado. ¿De qué? De un posible fenómeno ambiental que no podamos controlar. Entonces, claro que aquí la ganancia va a ser mucho mayor que en un instrumento de renta fija, pero pues que hay que saber empezar a detectar los momentos en que la volatilidad y el riesgo me están avisando, es momento de salir del mar, es momento de retirar. Y entonces ya gané un poquito y me retiro a tiempo. Ejemplos de estos tipos de inversiones vamos a tener: acciones de empresas, compra-venta de divisas, ya sea euros, dólares, el precio de las materias primas que sabemos que varía de un día a otro, de una semana a otra. Entonces, estos son tipos de inversiones que implican mayor rentabilidad, por supuesto, pero mayor riesgo. Oye, Andy, pues qué importante es conocer todo esto, porque aquí la reflexión sería, bueno, hay gente que tiene dinero, pero no tiene la cultura, no tiene la información. ¿Qué procede entonces acá? Acercarse a un especialista en finanzas como tú para poder ser guiado y tomar así buenas decisiones, o ¿qué sugieres tú, Andy? Sí, Abel, la verdad es que hay cosas que nosotros, si nos acercamos a algún especialista, podemos tener una idea más clara de dónde me encuentro yo. ¿Será que soy un inversionista con un perfil arriesgado o será que soy un inversionista con un perfil conservador? Como expertos nosotros les apoyamos a descubrir en dónde están parados, ¿no? ¿Qué conviene? ¿Qué plazo pueden elegir en base a sus objetivos y sus metas de inversión? Y entonces ayudarles a establecer si les conviene meter una parte de su dinero a instrumentos de renta fija y a lo mejor otra parte de su dinero a instrumentos de renta variable, ¿no? Porque no necesitamos meter ahora sí que todos los huevos en la misma canasta. Y también ayudarles a entender cuál es el conocimiento del mercado que tú tienes, qué grado de responsabilidad puedes asumir, si tienes autocontrol o no lo tienes, si tienes disciplina financiera o no la tienes. Y entonces elegir junto con ustedes cuánto pueden invertir, cuánto están dispuestos a perder y ayudarles a entender todo este tema de los riesgos, las posibilidades de perder, pero así las posibilidades de ganar, ¿no? Y cuánto dinero meter a una inversión, cuánto dinero meter a otra, sin descuidar su presupuesto, el pago de sus gastos y obviamente mantenerse fuera de las deudas, ¿no? Entonces, ayudarles a elegir todo esto, todos estos pormenores, ¿se puede hacer solo? Claro que sí, pero implica, pues, sentarse a arrastrar la pluma y el papel y a investigar y entonces entender, ¿no? Que debo de hacer una organización financiera para tomar este tipo de decisiones. Y si quieren ayuda, pues aquí estamos las personas que nos dedicamos a todos estos temas. Porque el riesgo viene de no saber lo que se está haciendo. Totalmente, totalmente, totalmente. De no saber lo que estoy haciendo y no saber que me puedo retirar, ¿no? Me puedo retirar con una buena ganancia en el momento en que yo ya veo que el riesgo viene para acá, ¿no? Entonces, a veces nos gana como esta ambición, ¿no? Voy ganando y entonces creo que así se va a quedar para toda la vida y ¡pum! Llega una pandemia del coronavirus y ¡chin! Todo lo que ya había logrado con mis inversiones, ¡pum! Se fue para abajo por no estar atento, ¿no? Y entonces
Pues claro, o sea, retomar esta frase que yo les mencionaba hace ratito de Warren Buffett, inversor y empresario estadounidense, que nos dice, ¿sabes qué? El riesgo viene de no saber lo que estamos haciendo. Entonces, informarme de los instrumentos que ofrece el mercado, de las opciones de inversiones que hay en diferentes oportunidades que tiene el mercado. Entender que invertir implica revisar noticias económicas, acercarme a expertos, conocer la información. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo y aprovechar las grandes ventajas que tiene el mundo de las inversiones, sintiéndome tranquilo, sintiéndome seguro. Pues amigos de Cadena Sur, la economista Andrea Pérez nos deja aquí su tarjeta de contacto. Ustedes pueden alcanzarla a través de su cuenta de Twitter, la de Facebook, de Instagram o directamente a través del WhatsApp, y ella seguramente podrá indicarles cuál es la mejor opción, cuál es la mejor alternativa para que su inversión tenga los mejores dividendos. Y Andy, pues una vez más, hacerte saber que estamos aquí en Cadena Sur, en todo el equipo de producción de Carpe Diem, saludándote, agradeciéndote y pues el reconocer este esfuerzo, este espacio, esta información que tú nos das para todos los seguidores de Cadena Sur, todos aquí, Susana Zaragoza, Paula Loza, Janet Basurto, Julia Sánchez, Eduardo Millán, nuestro director de contenidos, Oscar Davis, Evaristo Torres Ocampo, que es nuestro coordinador general. Todos te damos las gracias por estar aquí con nosotros, por ser parte de esta familia, y platícanos cómo te quieres despedir, querida Andy. Pues como siempre muy agradecida, porque la verdad es que la oportunidad de estar con ustedes es la que la agradece soy yo. Para mí es una gran alegría el poder colaborar con ustedes, con este gran equipo, con esta gran familia. Y pues, ¿cómo me quiero despedir? Diciéndoles esto, que nunca es tarde para ingresar al mundo de las inversiones. Sé que cuando escuchamos riesgo, volatilidad, pérdidas, decimos, olvídalo. No, gracias, esto no es para mí, porque de pronto creemos que todo esto va a jugar en nuestra contra, ¿no? La realidad es que las inversiones son sencillas, hay que empezar a entender un poquito más y dejarnos guiar de pronto por las personas que nos pueden dar opciones y alternativas de inversión seguras, sencillas y sin que implique el estar ahí mordiéndome las uñas con el estrés financiero, ¿no? Entonces, ubicar que las inversiones son maravillosas siempre y cuando nos demos la oportunidad de probarlas. Pues Andy, tú lo sabes muy bien, porque aparte de estar pues empapada de toda esta cuestión de las finanzas, también te has capacitado y has leído mucho y tienes muy presente el manejo también de la salud emocional, y tú combinas las dos cosas y esto es pues algo fabuloso, ¿no? El que sea un asesoramiento integral, Andy. Justo eso, Abel. Hay que entender que el tema del dinero siempre lleva implícito un tema de estrés, de miedo, y entonces también hay que darle espacio a nuestro miedo, a nuestro estrés, escucharlo, porque viene a decirnos y a prevenirnos, ¿no? Entonces, como dices tú, estas dos partes se tienen que hablar, se tienen que cuidar y les tenemos que echar ojo para entonces caminar a paso seguro. Muchas gracias, Andy. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, a todo el equipo. Gracias. Carpe Diem para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.